Bendiciones en esta noche, soy el pastor Pedro, pues me da gusto saludarlos, me da gusto poder presentarme con ustedes en esta hora a la iglesia Agua Viva aquí en Ciudad Mante. Pues hoy es un tiempo de oración en línea y queremos una vez más poder llegar hasta tu hogar, llegar hasta donde tú te encuentres con esta palabra, esperando que tú puedas vernos, esperando que tú puedas recibirnos ahí en tu hogar, ahí en tu computadora, en tu teléfono, que tú puedas atender este mensaje. Es muy importante para nosotros, ya que en estos tiempos, a través de cualquier vía, hay que llegar a los hogares, animándolos y compartiendo la palabra poderosa del Señor. Pues en esta hora queremos, una vez más, volver a trabajar en lo de la oración en línea, animarlos a participar, a que se involucren en esta oración, ya que pues la oración es efectiva, es poderosa, y de eso se trata en esta noche, el poder seguir orando, retomando la oración en todo tiempo. Por eso hoy es un día de oración especial, viernes de oración especial. Y bueno, quiero compartir una palabra contigo que está ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, y dice el versículo número 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ese es el capítulo 12 en el libro de los Hechos. Es un capítulo muy interesante, muy importante, ya que aquí nosotros encontramos cómo la iglesia se encontraba en persecución, la iglesia se encontraba en problemas graves. La iglesia era la que estaba enfrentando oposición, pero vemos nosotros que cuando el rey Herodes, él mata a Jacobo, esto agrada al pueblo, y entonces él prende a Pedro y lo mete a la cárcel, lo mete en prisión, esperando que pasaran los días de fiesta que ellos guardaban como pueblo, y él estaba esperando que pasaran esos días para ejecutar a Pedro, para matarlo. Por eso vemos cómo el rey Herodes lo mete en la cárcel, y ahí lo tiene bien, bien guardado, ahí lo tiene custodiado por soldados romanos, y Pedro estaba ahí como un preso, estaba ahí como alguien que era peligroso para la ciudadanía, para el pueblo. Pero vemos nosotros que Pedro era un apóstol de Jesucristo, él era alguien que era bueno, porque nosotros vemos en la Biblia que Pedro, él era una de las personas allegadas a Jesús. Fue un hombre que él tuvo su experiencia de conversión, y vemos cómo él fue un hombre que predicó la palabra con entusiasmo, con denuedo. Y vemos que Pedro, él fue enviado, ¿verdad?, por Dios a su pueblo a predicar la palabra. Queridos hermanos, vemos aquí cómo dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia se puso en oración por Pedro, ya que él estaba en la cárcel y estaba en peligro de muerte. Entonces la iglesia hace uso de la oración, se ponen a orar, se unen para que Dios obre de una manera grande, de una manera poderosa. Nosotros como iglesia también tenemos que hacer oración sin cesar a Dios, ¿verdad?, por las necesidades que tenemos. Hacer oración a Dios sin cesar. No podemos cansarnos, no podemos nosotros bajar la guardia. Tenemos que orar como nunca en estos tiempos en los que hay enfermedad, en los que hay más enfermedades saliendo todavía, en los que hay peligro. Tenemos que orar a Dios sin cesar. Por eso yo te animo en esta noche que tú no te apartes del Señor, ni te apartes de la oración, de la comunión que tenemos en la iglesia, y que busques siempre la oración. Aquí vemos que la iglesia, ellos hacían sin cesar oración a Dios. ¿Qué quiere decir? Que ellos tenían un objetivo claro. La oración era específica, orar por Pedro para que fuera liberado, el Señor lo sacara de prisión. Y vemos aquí en la palabra cómo Dios responde la oración de la iglesia, pero la iglesia tiene que creer que Dios va a responder a la oración. No podemos estar orando y ser incrédulos o pensar que Dios no nos va a contestar, porque Dios es un Dios poderoso que contesta, que hace cosas grandes, que hace cosas maravillosas. Por eso nuestro Dios dice allí uno de los salmos, en el Salmo 34, que los oídos del Señor están atentos a las oraciones de los justos. Y vean ustedes, Herodes tenía a Pedro ahí en la cárcel como alguien peligroso, y tenía 3 grupos de soldados custodiándolo. Además lo tenía ahí atado a cadenas, lo tenía en una situación verdaderamente muy delicada. Y ahí estaba este varón, este hombre,
él estaba pues ahí en la cárcel, pero la iglesia estaba intercediendo por él, para que Dios lo liberara, para que Dios lo ayudara. Así la iglesia, cuando nos unimos en oración, ya sea una reunión presencial, ya sea oración en línea, Dios va a contestar a nuestras oraciones, Dios va a contestar a nuestra intercesión, porque es a Dios a quien oramos, es a Dios, al Todopoderoso. Noten ustedes, aquí en el versículo 14, vemos en todo este capítulo que tú puedes leer en tu casa, vemos cómo Dios responde a la oración de la iglesia y hay una gran liberación de Pedro, es sacado de prisión. Dios envía ángeles para que lo saquen y dice la palabra que un ángel que el Señor envía entra hasta la prisión, porque Dios es un Dios grande, poderoso. A él las puertas no lo detienen, ni las cadenas van a detenerlo. Cuando el ángel llega a donde está Pedro, lo toca y le habla a Pedro y le dice, sígueme, y Pedro lo empieza a seguir al ángel, y dice que las cadenas caen de una manera poderosa, porque el poder de Dios así es poderoso, amigo, yo lo creo, lo que te digo en esta noche, lo he visto, cómo el poder de Dios es real en la iglesia. Hace tiempo, cuando iniciábamos nosotros, ahí en la calle, en una de las calles importantes de la ciudad, entró una mujer trastornada ahí al edificio, era una loquita, y empezamos a orar, y ella empezó a dar vueltas y vueltas, y la iglesia estaba en oración, y vemos que en base a la oración, de orar por ella, de bendecirla, de reprender todo espíritu de maldad, ella cayó al suelo, y entonces ahí permaneció, y la iglesia estaba glorificando al Señor, estaba honrando al Rey por lo que estaba haciendo. Minutos después se levantó esta mujer del suelo, totalmente liberada, totalmente libre de lo que ella traía, y salió de la iglesia en paz y tranquila. Eso es lo que hace la oración. Por eso yo creo lo que te digo, ¿verdad? Dios es poderoso, Dios es grande. También allí en la iglesia, en una reunión, ¿verdad? Que teníamos, una reunión dominical, estábamos nosotros impartiendo la llenura del Espíritu, estábamos hablando de ser llenos del Espíritu, y un hombre que estaba en la parte de atrás de la congregación, ahí en la asistencia dentro de la iglesia, él estaba tan buscando al Señor, tan metido con el Señor, que el Señor lo derribó allá en la parte de atrás y él empezó a hablar en lenguas. El Señor hizo algo poderoso en respuesta a la oración de la iglesia, de ser bendecidos por el poder de Dios. Por eso vemos aquí que el apóstol Pedro, cuando el ángel lo toca, las cadenas caen y empieza Pedro a seguir al ángel y son libres de la primera guardia de romanos, luego la segunda y luego la tercera, y dice que las puertas del lugar se les abrieron automáticamente, porque el poder de Dios es real. Cuando la iglesia ora, cuando nos unimos, no hay nada que detenga al pueblo de Dios. Por eso vemos en el versículo 14, dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Gloria a Dios. Vemos en el versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban reunidos orando. Entonces la iglesia estaba reunida orando y Dios trae liberación del apóstol Pedro. Él llega hasta ese lugar donde estaba la iglesia orando, buscando al Señor, orando específicamente por la liberación de Pedro, que estaba en la cárcel, preso, y que Herodes quería matarlo. Noten en el versículo 17, pero él, haciéndoles con las manos señales de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. ¿Quién fue el que sacó de la cárcel a Pedro? Pues fue el Señor, por el poder de la oración de la iglesia, porque la iglesia estaba haciendo oración a Dios por Pedro, para que él fuera liberado de la iglesia, de la cárcel. Así nosotros también, hermanos, cuando oramos por necesidades que tenemos, de alguien enfermo, de alguien que tiene un problema también, como Pedro, que posiblemente pudiese estar en la cárcel injustamente, o por alguna situación cayó en la cárcel, o un problema económico, o alguna necesidad de salud, o algún problema espiritual, Dios va a responder la oración de la iglesia. Por eso en esta hora vemos esta historia, cómo Dios obró, porque la iglesia
hermanos, es la institución de Dios aquí en la tierra. Dios va a oír la iglesia, pero la iglesia tiene que tomar su papel. La iglesia tenemos que unirnos y orar a Dios, ¿verdad? Orar a Dios, a nuestro Padre, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Y dice que hacían sin cesar oración a Dios por Pedro. Cuando hay una necesidad, todos los días queremos orar. Cuando hay un problema, estamos orando sin cesar a cada momento. En la situación que estemos, estamos orando. El apóstol Pablo decía allí en Primera de Tesalonicenses, orar sin cesar. ¿Por qué? Porque la oración debemos hacerla sin cesar. Así que vamos a orar para que Dios te bendiga, te ayude. Quizás tú tengas una necesidad, sea cual sea, vamos a confiar en que Dios debe responder. Hoy es un tiempo de oración en línea. Vamos a mandarte ahí tu oración y tú vas a mandarla escrita o la vas a mandar en audio. Yo te animo a que lo hagas. Yo te animo que si tú estás viendo este video, nos puedas dar un amén ahí en tu casa, ¿verdad? Para nosotros tener la seguridad de que estamos llegando a tu hogar y que tú estás recibiendo esta palabra, porque es un esfuerzo que hacemos en poder llevarte esta palabra hasta tu casa. Ahora voy a orar por ti y por tu familia. Y tú ahí donde tú estás, levanta tus manos, recibe la oración que haré como pastor por ti, te bendeciré y oraré a Dios para que toda necesidad sea cubierta en tu hogar. Padre, vengo ahora en el nombre de Jesús, orando por cada familia que es parte de la iglesia Agua Viva. Oro aún por las personas que no son parte de la iglesia de Agua Viva, Padre. Oro por un milagro, desato el poder de Dios, desato la bendición, Señor, de Dios sobre cada familia, Padre, declarando que el que está enfermo es ahora sano en el nombre de Jesús, que el que tiene un problema económico, ahora viene, Señor, un milagro financiero, Padre, para esa persona. La deuda es cubierta, la necesidad va a ser cubierta, porque Dios va a enviar ángeles para que traigan la bendición. Los ángeles vienen a que venga esa bendición financiera. Oramos por esa necesidad que tienes en tu casa, ese problema en tu matrimonio, ahí con tus hijos, ahí ese problema, ese diagnóstico médico que te han dado. Hoy declaramos cancelado en el nombre de Jesús y hablamos poder de Dios sobre cada familia, sobre cada persona. Hoy Dios obra en tu vida, en ese problema, en ese vicio que no has podido dejar, ahora sé libre. Todo problema es cubierto en el nombre de Jesús. Estamos orando como iglesia sin cesar a Dios para que seas libre, seas bendecido y que la bendición de Dios caiga sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu trabajo, en el nombre de Jesús. Padre, ahora sé sobre la iglesia y sobre cada persona. Les bendecimos, Señor. En el nombre de Jesucristo enviamos una palabra de bendición en el nombre de Jesús, una palabra de solución, una respuesta en el nombre de Jesús ahora para cada familia, Padre. Bendecimos esta oración en línea, Señor. Bendecimos a cada persona que, Padre, participa para que lo hagan, para que, Señor, no hagan oídos sordos, sino que participen, Señor, se unan con nosotros como pastores y que la iglesia veamos el avivamiento en cada una de las oraciones que les enviamos, Padre, para que la iglesia se levante, Señor, una iglesia bendecida en avivamiento, llena, Señor, de almas que te glorifiquen, Padre. Gracias en esta noche, les bendigo ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues de veras es una bendición haberte podido saludar, poder compartirte esta palabra. Te animamos a que participes y bueno, pues que Dios te bendiga y hasta la próxima.